Grabando. No sé, no es que Newton haya inventado la gravedad. Yo creo que descubrió o redescubrió, porque tampoco sabemos en los tiempos antiguos, ¿cierto? Si yo hablo de miles de años, quizás había por ahí un griego, o quizás antes de los griegos alguien que también logró deducir lo mismo, pero no hay dato histórico de eso. Ah, era una talla. ¿Y por qué esta cosa no quiere funcionar? Ay, maldito computador. Bueno, mi computador no es muy fan de Newton. Profe, Dígame. esta materia también entra en la prueba, ¿cierto? Sí, pues. Ya. Sí. Esta es la parte más ruda, pero me refiero a ruda en el sentido de que hay, es como esculpir una obra de arte, ¿cierto? Hay que ponerse el mameluco ahí, martillo, cincel y sacar la obra adelante. Em, ¿Hay ejercicios que son difíciles? Sí, pero eso puede ser hasta una suma, se puede hacer tan difícil que uno no la pueda contestar, pero eso es otra cuestión que no nos interesa. A nosotros nos interesa conocer los conceptos y poder trabajar con ellos y hacer algunos ejercicios que sean del nivel de lo que estamos viendo y quizás pellizcar por ahí algo como esos ejercicios desafiantes que les comento yo de pronto. Porque también hay ejercicios que son súper complicados, pero que tienen su gracia también. Pues, o sea, la gracia de los ejercicios complicados es precisamente eso. Es como, no sé, ustedes hacen sudoku, alguien hace sudoku, ¿les va bien en eso? No parece que nadie. Más, más o menos. Ya, yo en mi vida he podido hacer un sudoku. No entiendo, no lo entiendo. Entonces, para lo que para uno puede ser fácil, para otro puede ser difícil o viceversa. Entonces, hay de todo en la viña de Newton. Ya, nos fuimos, dijo con la primera patita. Entonces, vamos a ver las leyes del movimiento. Dinámica en especial, porque la dinámica se encarga de decirnos quién produce el movimiento y ese quién produce nosotros lo vamos a ver como la fuerza. El misterioso término de fuerza que vamos a descubrir también cómo aparece y cómo se escribe y cómo trabajarlo. Entonces, eh, bueno, aquí hay algo, una reminiscencia, ¿cierto? De la primera charlita que dimos cuando empezamos el curso. Eh, la mecánica clásica, obviamente, es la que eh, es la materia completa, ¿cierto? Que estudia la cinemática, la dinámica, todo lo que tenga que ver con el mundo mecánico, físico-mecánico. Desventaja, o para nosotros ventaja, porque nos permite, es una teoría limitada que funciona para cuerpos que se mueven con menor velocidad que la luz y para objetos que son en tamaños mayores que los diámetros atómicos. Entonces nos evita meternos en problemas ya sea de mecánica cuántica o de relatividad especial. Así que ahí estamos restringidos, pero funciona muy bien porque podemos construir aviones, edificios, estudiar este tema de física. Vamos a pensar el concepto de fuerza, que todavía no lo hemos definido matemáticamente, como cotidianamente. Yo empujo a alguien, entonces, o le pego a alguien. Bueno, suena feo eso, pero pensemos en el boxeo o en la UFC, ¿cierto? Le pego con fuerza. Entonces, ese concepto que quede ahí como cotidiano de esa forma, ya lo vamos a ver más delicadamente. Lo que sí hay que de partida aquí, vectores nuevamente va a salir hasta en la sopa, así que eh, si todavía hay alguien que todavía no maneja muy bien los vectores, en la forma en que los vimos, por supuesto, que vuelva ya, que vuelva y repase y vea porque eh, esto es puro vector, ¿no? A puro vector no vamos a salir adelante aquí. Existen dos tipos de fuerzas. Fuerzas de contacto o fuerzas de campo. La fuerza de contacto, el nombre lo dice, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, en el golpe de un boxeador, contacto directo, ¿cierto? Así lo puedo ver. O sea, si yo tengo dos superficies, o yo empujo la pared, o empujo un carrito, ¿cierto? Ahí entre el carrito y mi mano hay un contacto. Por lo tanto, se va a producir
un movimiento, yo lo estoy empujando, por lo tanto estoy aplicando una fuerza ahí. Y las fuerzas de campo son fuerzas que actúan a distancia, por ejemplo, la atracción entre la Tierra y la Luna, el Sol, la Luna, o sea, perdón, el Sol, la Tierra, bueno, también la Luna. Eh, Son fuerzas que actúan a distancia, entonces tenemos esas dos cosas. Nosotros nos vamos a enfocar en la mayor parte de las cosas, o todos los ejercicios que vamos a hacer son fuerzas de contacto, eh, pero que involucran obviamente fuerzas de campo, ya vamos a ver eso. Lo otro, aquí yo voy a ir un poco más rápido porque es tipo charla, conversación, y como está todo escrito ahí, no es necesario que repita todo, sino que ustedes lo van leyendo después con calma. Em, Así que si alguien ve, mientras yo converso algo interesante en lo que lee, me hace una consulta. Eh, Ahí tenemos un dibujo pictórico, ¿cierto? De lo que es la diferencia. Ambas son fuerzas, pero una es de contacto y la otra de campo. Aquí tengo un resortito que, ¿cierto? Está siendo estirado mecánicamente y por contacto directo, ¿cierto? De alguien que está jalando hacia la derecha esto. Entonces el resortito se va a estirar hacia allá. Ahora, estas líneas punteadas encierran el sistema que yo voy a estudiar. O sea, el resorte no tiene idea que es una mano la que está empujando. Podría ser un auto, podría ser otro cable. La cosa es que aquí hay una fuerza que aparece. Por eso se dibuja el vectorcito fuerza en esa dirección. Hacia allá va a ir el movimiento. En caso sencillo, no siempre es así. Entonces, después, una mamá que tira de un carrito con el niñito. El sistema a estudiar va a ser cómo se mueve el carrito, dado que la mamá lo va empujando con un palito aquí. Entonces, no importa lo que haga la mamá, podría haber sido un auto, el papá, qué sé yo. La cosa es que hay una fuerza aquí que está haciendo que este auto, que estaba quieto, quizás cambió de su estado de movimiento a un movimiento. Y mediante esta fuerza que está dibujada ahí como, o representada por un vector fuerza. Y lo que nos interesa es el carrito. Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el carrito. Y aquí lo que nos interesa es la pelota. Este movimiento ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Pero no sabíamos qué es lo que pasaba, cómo es que salía la pelota. Bueno, aquí ya nos interesa, ¿cierto?, qué es lo que produce ese movimiento. Aquí es una fuerza de contacto que va a haber por un instante infinitesimal de tiempo entre el pie del jugador y el balón. Después el balón va a describir un movimiento parabólico. Entonces también podemos combinar lo que ya sabemos con lo que vamos a ver ahora. Y a la derecha están las fuerzas de campo, acción a distancia. Entonces aquí tengo un cuerpo M, que bueno, aquí se trata de dibujar como M minúscula, que es menos masivo que uno más grande de M mayúscula. Entonces M se siente atraído por la masa M grande. Así que dibujamos el vector flechita hacia allá que representa la fuerza de atracción. Y está la línea punteada en M chico porque M chico es el interés, o sea, cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él. Pero si encerrásemos en cuadrito la otra masa grande, ahora nos interesaría, ¿cierto?, o sea, ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre la masa grande, que sería un vectorcito o que sería una fuerza que va a ser en dirección, la misma dirección del eje que une con la otra masa, pero el vectorcito iría hacia la izquierda. Y no me interesa lo que pase con la otra masa después, da lo mismo. Lo que pasa es que aquí está actuando la fuerza de acción a distancia. Entonces, también, ojo que aquí más adelante eso también yo lo menciono y está escrito. O bueno, la teoría es así, no es que lo inventé yo. Lo que nos interesa es el objeto de estudio, ¿cierto? Y sobre él, las fuerzas que están actuando sobre él. No lo que le pasa al otro que está fuera de este cuadrito de interés. Aquí abajo tenemos la representación de la electrostática por la fuerza eléctrica, ley de Coulomb, también que es atractiva si las cargas son de signos diferentes y va a ser repulsiva si es de signos iguales. Y la misma idea, de hecho las ecuaciones matemáticamente escritas son las mismas, pero representan un contexto y cosas diferentes. Acá va a mediar la fuerza gravitacional arriba, y es atractiva siempre. En cambio acá va a mediar la fuerza eléctrica y puede ser atractiva o repulsiva. Y aquí abajo está mediando la fuerza magnética, ¿cierto?, de un imán que está siendo atraído por,
perdón, de un trozo de hierro atraído por un imán. Entonces dibujamos el vector fuerza, que en este caso como un magneto es fuerza magnética. Entonces ahí tenemos fuerzas de contacto, fuerzas de campo. Esto también lo conversamos cuando trabajamos, cuando empezamos el curso, hablamos de esto, así que está ahí como para repasar, ¿cierto? Los diferentes tipos de fuerzas fundamentales que existen en la naturaleza, ordenadas desde la más fuerte a la más débil. La mecánica, esto es importante, la mecánica solo se encarga de gravedad y la electromagnética, claro, porque los otros son de tamaño más chiquitito o son del orden del diámetro de los atómicos, así que la mecánica ahí no funciona como, como nos gustaría, está restringida. Entonces, basado en eso, Newton empezó a estudiar esta cosa y desembocó, obviamente, en sus famosas tres leyes de Newton para la mecánica. Entonces uno podría pensar que va a tener que estar harto rato aquí conversando, pero no, lo vamos a hacer bien directo. Filosóficamente, eso sí, uno podría estar conversando aquí horas, días, si ustedes quieren, pero la idea es ser un poco prácticos y, y avanzar. La primera ley de inercia, también conocida como perdón, la primera ley de Newton, también conocida como la ley de inercia, se refiere a la resistencia de los cuerpos al movimiento. O sea, un cuerpo que está quieto no quiere salir de su estado de quietud, y un cuerpo que se está moviendo con velocidad constante tampoco quiere que lo saquen de su estado de movimiento de velocidad constante. Y la inercia entonces está relacionada con la masa de un objeto. Entonces podemos decir que la masa es la representación de la inercia, es decir, de la resistencia de un cuerpo al movimiento. Bueno, aquí en esta primera parte habla de los sistemas de referencia inerciales, que son importantes porque con ellos podemos fijar y empezar a establecer y escribir ecuaciones matemáticas. Entonces, esto que voy a decir entre paréntesis respecto a lo que he dicho antes. Una vez fijado este sistema de referencia, que son simplemente tres reglas, ¿cierto? Que son perpendiculares entre ellas, por lo tanto me forman un triedro, y un relojito yo para medir tiempo. En mecánica newtoniana, el tiempo y el espacio son cosas diferentes, están separados. Eh, y con estos marcos de referencia, entonces yo puedo relacionar, por ejemplo, si yo estoy quieto y fijo mi marco de referencia en mí, puedo observar y describir un vehículo que va pasando con velocidad constante. Y obtendría valores y ecuaciones para su movimiento, pero una persona que va en otro auto y se va moviendo también con velocidad constante y quiere describir al primer auto en su movimiento, si este está en un marco de referencia inercial, va a obtener los mismos resultados que yo mediante una pequeña ley de transformación que nos permita relacionar esos valores. Si el objeto no se está moviendo con velocidad constante o está en reposo, los marcos de referencia ya no son inerciales, ¿sí? Son marcos de referencias acelerados. Bueno, ahí volvemos a lo de... Bueno, aquí sigue conversando un poco de lo de los marcos de referencia. Se los dejo ahí para que lo lean. Volvemos a la ley de Newton, que, que uno lo puede enunciar, se puede enunciar de diferentes formas. Lo voy a tratar de definir como lo he tratado de decir ya. Si yo tengo un cuerpo que está en reposo, él va a permanecer en reposo a no ser que sea sacado de ese estado de reposo. Si tengo un objeto que se está moviendo con velocidad constante, él va a seguir con esa velocidad constante a no ser que yo lo saque de su estado de velocidad constante. Esa es la primera ley de Newton. Y lo que dije se puede enunciar de diferentes formas. Ahora, ahí está dicho lo que veníamos conversando al principio, ¿cierto? De sacar al objeto de su estado de reposo, de movimiento con velocidad constante. Así que asociamos la masa, ¿cierto? Con la inercia. Ahora, en términos de poder definir lo que viene más adelante, que es la fuerza,
también podemos definir las masas en función de las aceleraciones para producir una cierta fuerza dada, a pesar que todavía no hemos definido fuerza, pero la pensamos como un empujón, ¿cierto? Entonces, vamos a imaginar que yo tengo un objeto que está quieto, por lo tanto tiene una masa, y yo le voy a pegar un empujón. Y si ese objeto cambia de su estado de reposo, ¿qué es lo que sucede? Lo saco pensando en cinemática, lo saco de una posición cero, una velocidad cero, a una posición distinta de cero con una velocidad distinta de cero. Como las velocidades son distintas, la inicial y la final, aparece una aceleración. ¿Sí? Entonces puedo relacionar las masas de los cuerpos con las aceleraciones que estos adquieren o tienen en su estado de movimiento. ¿Y quién produce eso? Bueno, la fuerza. Yo le pegué el empujón. Así que ahí está apareciendo ya el concepto de fuerza. Me refiero a tratar de describirlo matemáticamente. Entonces también podríamos definir que la aceleración es el inverso de la masa de un cuerpo. Eso es lo que está representado acá. Bueno, aquí tengo dos cuerpos y cómo están relacionadas ambas masitas con las aceleraciones. Y por lo tanto estas cantidades, si yo paso multiplicando la aceleración m1 por a y m2 por a2, esa multiplicación de los dos va a ser lo que nosotros vamos a llamar fuerza. Cosas rápidas acerca de la masa. La masa obviamente va a ser la propiedad del cuerpo, es de ella, ¿es cierto? Nosotros nos vamos a estudiar objetos que no tengan masa. Eso se estudia en otra teoría, en la relatividad especial, por ejemplo, o en física de partículas. La masa como valor de un objeto o de un cuerpo es independiente del entorno en el cual se encuentre. O sea, si está aquí en la Tierra, va a tener la misma masa. Si está en la Luna, la misma masa, etc. También es independiente del objeto o del método utilizado para medirla. ¿Ya? Cosa importante, la masa es un escalar, no es un vector. La fuerza sí es un vector. La masa es un escalar, un numerito. Solo magnitud. ¿Puedo sumar masas? Sí, si yo junto 10 kilos de algo y lo quiero mover, está bien, pero si yo a esos 10 kilos quiero juntarlo con 20 kilos, bueno, entonces lo que yo voy a hacer en realidad voy a mover 30 kilos, ¿ya? De algo. Así que obedece a las reglas de la aritmética común. Ya sabemos que la masa tiene unidades de kilogramos. No hemos hablado de peso, pero ya va a aparecer. Son cosas distintas. La masa es una cosa y el peso es la multiplicación de esa masa por la aceleración de gravedad. O como dice ahí, que el peso es igual a la magnitud de la fuerza gravitacional ejercida sobre el objeto. Entonces, esa frase se puede entender mejor como lo que vamos a ver más adelante, que sería la masa por el valor de la aceleración de gravedad. Así que la masa es un escalar y el peso es una fuerza, así que es un vector. El peso varía según la ubicación, por supuesto. Como ya hemos anunciado que la masa, que el peso es la masa por la aceleración de gravedad, y la aceleración de gravedad en la superficie de la Tierra a nivel del mar varía levemente respecto de la masa, o sea, perdón, de la aceleración de gravedad que está o que podríamos medir en la cumbre del Everest. Entonces yo no voy a pesar lo mismo en la superficie a nivel del mar que a la altura del monte Everest. Pero la masa, mi masa va a ser la misma, ¿ya? Por eso cuando uno va a comprar pan, no tiene que decir, me pesa un kilito de pan, está mal dicho, aunque lo ocupamos y está bien, o sea, no nos vamos a poner a pelear por eso, pero conceptualmente si lo miramos desde el punto de vista físico, ese ejemplo estaría malo, porque yo no estoy pesando, estoy masando. Entonces tiene que decir, me masa un kilito de pan, ahí sí, Profe, cuénteme. ¿el peso es una cantidad escalar? No, es una fuerza. Por lo tanto, dijimos que las fuerzas son vectores. Así que es un vector. ¿Y por qué un vector? Porque claro, está multiplicado. El peso es la multiplicación de la masa, que es un escalar, por una aceleración,
que la aceleración es un vector. ¿Y qué aceleración esa es la que vamos a considerar? La aceleración de gravedad. Entonces el peso es un vector. Ya, tenemos que tomar en cuenta también dos tipos de fuerzas que están involucradas a- al estudio, ¿cierto?, de cómo se va a mover un cuerpo o cómo actúan estas fuerzas sobre ese cuerpo. Son las fuerzas externas, que esas son las que nos van a interesar y las que van a producir que nuestro objeto puede que se mueva o queramos cambiar su estado de movimiento de reposo o queramos que un cuerpo que se está moviendo quede en reposo o estudiar un cuerpo en reposo. Y las fuerzas internas, esas no nos van a interesar, pero sí están y son las que están dentro de mi sistema. Por ejemplo, un... imaginemos un globo que está lleno de, de bolitas de Plumavit. Entonces yo golpeo al globito de Plumavit y ahí estoy ejerciendo una fuerza que es externa al sistema globito. Entonces pensemos como que el globito es una masa y que las bolitas de Plumavit que están dentro son los constituyentes del material, o sea, los átomos, etcétera, esas cosas. Entonces yo golpeo el globito y el globito se va a mover en alguna dirección. Aparece la fuerza externa. Pero dentro las bolitas, ¿cierto? Están chocando entre ellas, pero no me interesan, esas son fuerzas internas, no van a cambiar el estado de movimiento del objeto completo, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a estudiar son fuerzas externas. Ahora, claro, si nos metemos al mundo dentro del globo y tomamos las particulitas que están ahí como sistema, ahí cambia el asunto. Pero a nosotros nos interesa el globo, como mirarlo de lejos. Entonces para nosotros es un objeto que hagan lo que hagan adentro de las particulitas, da lo mismo, no cambian el estado de movimiento que fue, fue, fue hecho por esta fuerza que se le dio al globo. Y bueno, y ahí está dicho con mejores palabras que lo que acabo de decir. Entonces aparece la segunda ley de Newton. ¿Cómo aparece? Imaginemos un móvil que se está moviendo con velocidad constante en línea recta, sin que le afecte nada más. O sea, por siempre va a estar moviéndose con esa velocidad constante en línea recta. Y de pronto, y ese objeto tiene una masa, o sea, tiene asociada ¿cierto? La inercia. O sea, si yo quiero moverlo, me va a costar dependiendo de lo que va a suceder a continuación. De pronto, el vehículo cambia de dirección. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a imaginar que fue otro objeto que lo chocó y se desvió. Por lo tanto, le cambia la dirección, primero que todo, después cambia la velocidad, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, en el movimiento circular que teníamos. Por ejemplo, viene derecho y de repente curva en un movimiento que describe un pedacito de movimiento circular. Momentum todavía no hemos definido eso, pero sí lo vamos a ver. Em, claro, ese es el estado me habla del estado de movimiento, pero esa es otra cosa. Tranquilo, tranquilo, José. Tiene que ver con esto, sí. Y lo voy a decir a continuación también para que te quede más o menos respondida tu inquietud. Eh, entonces sacó del estado algo sacó del estado de movimiento, ¿cierto? Con velocidad constante este objeto. Entonces, como un cambio en la velocidad aparece una aceleración. Y entonces, como la masa está relacionada con la aceleración, ya lo dijimos antes, entonces aparece esta cosa que hizo que cambiara ese estado de movimiento. Y eso es la fuerza. Entonces podemos decir que como la aceleración era proporcional al inverso de la masa, entonces esa proporcionalidad está dada por la fuerza. Entonces la aceleración es proporcional a la sumatoria de fuerza, en este caso aquí, porque podría haber sido no un objeto, sino que varios objetos que chocan al primero. Pero ahí está representado como sumatoria de fuerza, o la fuerza neta o la fuerza total. O sea, podría ser una o más fuerzas, dividido por la masa. O como se conoce comúnmente, ¿cierto? La segunda ley de Newton se enuncia como la sumatoria de las fuerzas, o la sumatoria, o la fuerza neta, o la fuerza total, es igual o proporcional a la masa por la aceleración. Entonces aquí viene el comentario que hizo el compañero. Esta es la forma en que nosotros conocemos la segunda ley de Newton, pero al parecer, yo no estoy seguro, la verdad ya no me acuerdo, pero
históricamente pareciera ser que Newton no fue así como lo definió en una primera instancia la fuerza, sino que parece que lo definió primero como el cambio del momentum lineal de una partícula en un determinado tiempo. Es decir, matemáticamente que la fuerza es la derivada de la masa por la velocidad del objeto, y la masa por la velocidad es lo que se llama momentum lineal, derivado respecto del tiempo. Entonces, si uno hace esa derivada, lo que obtiene como resultado esto, la masa por la aceleración. Entonces, ahí sí podemos introducir la cantidad de momentum, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos colisiones. Así que, por ahora, esa es la forma en que vamos a mirar la segunda ley de Newton para poder trabajar los ejercicios que vamos a hacer. Eh, por lo tanto, la masa aquí es constante y siempre va a ser constante. No existe la segunda ley de Newton con masa variable. Eso se trabaja de otra forma. Obviamente también ocupando la segunda ley de Newton, pero se trabaja desde el punto de vista de los cambios de momentum. Por ejemplo, como un cohete cuando despega, ¿cierto? Lleva una cierta cantidad de combustible y ese combustible se va gastando. Entonces va variando la masa. Pero estrictamente la segunda ley de Newton es la masa de un objeto y esa masa no varía con el tiempo. ¿Ya? Lo otro importante, volvemos a ver aquí que la fuerza es un vector y la aceleración es un vector y la masa es un escalar. Entonces, esta ecuación que está escrita como una sola, aquí en realidad, si consideramos tres dimensiones, son tres ecuaciones, una para cada eje. O sea, un eje X va a tener una componente f sub x igual a la masa por a sub x componente. A lo largo del eje Y lo mismo y a lo largo del eje Z también. Entonces aquí hay tres ecuaciones. Nosotros vamos a estudiar en dos dimensiones, así que en realidad si decimos eso de partida, aquí hay dos ecuaciones, o sea, tenemos un sistema de dos ecuaciones que hay que resolver. Y a eso se reduce finalmente el problema, a resolución de sistemas de ecuaciones. Bueno, aquí está escrito lo que acabo de decir, así que no me voy a detener ahí. Nos interesa saber cuáles son las unidades de la fuerza, porque no la hemos definido, pero la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La masa está medida en kilogramos, que es una cantidad fundamental, y la aceleración es derivada, ¿cierto?, de las cantidades fundamentales en longitud, metro y tiempo al cuadrado, segundo al cuadrado. Así que las fuerzas son kilogramos, metros partido por segundo cuadrado, que se definen como un newton. Ahí está el señor Newton, que es el padre, ¿cierto?, de la mecánica, como mencionábamos. Se le atribuye la fuerza de gravedad universal, aunque peleó bastante con Hooke por esta ley. Dicen las malas lenguas que Hooke fue el que la descubrió, después parece que se equivocó, pero finalmente fue Newton el que se quedó con los galardones. Lo mismo con el cálculo, parece que el cálculo lo inventaron en paralelo junto con Leibniz, entonces si usted le pregunta a un físico quién inventó el cálculo, le va a decir Newton, y si usted le pregunta a un matemático, le va a decir Leibniz. También ahí históricamente, bueno, uno puede tener su favoritismo, como todo en la historia, ¿cierto? Depende de quién escriba el libro. Y finalmente, indiscutiblemente, por lo menos yo no recuerdo que haya una disputa con alguien más sobre la parte de la óptica física y geométrica hecha por Newton, descrita muy bien en su Principia Matemática. Veamos una fuerza de acción, o sea, una fuerza de campo que nos va a permitir definir o mirar desde otro punto de vista la aceleración de gravedad. Dijimos que la fuerza que existía entre dos objetos, entre dos masas, ¿cierto? Es una fuerza a distancia y es de atracción. Esto se resume en esta ley de la fuerza de gravitación universal de Newton, obviamente porque él la formuló, y no es una ley que pueda deducirse de otros principios. Quiere decir que esto es un hecho experimental. Y gracias a ese hecho experimental él pudo formular esta ley. Y dice que la fuerza de gravitación
o la fuerza de gravedad que experimentan los cuerpos, esta fuerza de atracción entre cuerpos, entre dos cuerpos, es proporcional a una cierta constante, que es la constante de gravitación universal, y a la multiplicación de las masas en juego dividido por la distancia al cuadrado que las separa a lo largo de un eje entre las dos partículas. Ahora, ese r cuadrado es el que peleó con Hooke. Hooke parece que llegó al mismo resultado, pero sin el r al cuadrado. Entonces, como tiene que ser Newton al lado izquierdo y Newton al lado derecho, todo estaba escondido en esta constante aquí, las unidades. Entonces, en un principio, claro, uno podría pensar que la fuerza es uno partido por el R y lo otro lo esconde aquí en la constante. Después apareció Hooke, al parecer diciendo que no, que él había dicho que era al cuadrado, y ahí está la pelea. Pero finalmente parece que Newton tuvo suficientes argumentos para quedarse con el invento. Las leyes de... Sí, aquí cuando uno estudia gravitación universal puede estudiar el movimiento de los satélites, ¿cierto? Cuáles son las descripciones. Aparece el movimiento circular uniforme, pero ese es un movimiento ideal. Entonces, ¿qué pasa con los planetas? Entonces aparecen las leyes de Kepler, ¿sí? Que también son tres casualmente. Entonces, históricamente eso, y a lo que nos interesa es que esto describe entonces la fuerza de atracción entre objetos masivos, digamos. Ahora, esto es desde el punto de vista newtoniano, porque esto después cambia con Einstein, pero como estamos estudiando Newton, esto es. O sea, porque es verdad, o sea, la gravedad no es una fuerza, pero veámoslo desde el punto de vista de Newton. Para Newton sí era una fuerza. Recuerden que estamos inmersos en mecánica clásica. Vamos a definir el peso. El peso es la fuerza de gravedad que se ejerce sobre un cuerpo al ser atraído por otro. O sea, es decir, la ecuación anterior. Pero resulta que de la ecuación anterior, si nosotros ponemos, por ejemplo, al lado derecho, la masa m1 por la aceleración de gravedad que ejerce m2, es decir, un hombre parado sobre la superficie de la Tierra, que sería representado por m1, y m2 sería la Tierra. Entonces nosotros sabemos que si yo me paro aquí en la Tierra, yo tengo una masa y supongamos que me dejo caer libremente, doy un salto, ¿cierto? Estoy sometido solamente a la acción de la gravedad, o sea, la aceleración sería g. Así que aquí tendría m1 por g, o por el 9,8 si estamos aquí en la Tierra. Y como m1 está a ambos lados de la ecuación, se eliminan, así que la aceleración de gravedad, o el g, ¿cierto? Me quedaría proporcional a la constante por la masa de la Tierra dividido por el radio, que sería el radio desde el centro de la Tierra hasta donde está el individuo. Así que esa es otra manera de definir la aceleración de gravedad. Y como es una fuerza, la masa por una aceleración, vamos a definir la fuerza peso. Aquí está definida la fuerza peso. Así que esa es una primera fuerza que podemos describir así matemáticamente por completo. Porque antes pensamos que era un empujón y bueno, y también definida obviamente por la segunda ley de Newton. O sea que este es un caso especial de la segunda ley de Newton. Bien. Y lo último es la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es bien filosófica. Fíjese que me habla de que por toda acción que yo haga, hablemos filosóficamente, debería haber una reacción. Traducido al mundo de la mecánica aquí sería que si yo aplico una fuerza sobre un objeto, este objeto ejerce la misma fuerza sobre mí pero en dirección contraria. Entonces, por ejemplo, si yo empujo la pared de mi casa, una de las paredes de mi casa, la pared no se va a mover, pero yo estoy ejerciendo una fuerza sobre ella y la pared al mismo tiempo está ejerciendo una fuerza en dirección contraria hacia mí y con igual magnitud. ¿Ya? Las fuerzas de acción y reacción están sobre cuerpos diferentes. La F1 representa yo empujando sobre la pared y la fuerza menos F21 representa la fuerza de la pared sobre mí. ¿Ya? O sea, tengo una acción, yo empujo y la reacción, la pared me empuja. ¿Ya? Esto quiere decir, como dice muy importantemente aquí al último, no existen fuerzas aisladas. ¿Sí? O sea, nunca voy a encontrar una fuerza sola dando vuelta por ahí. Esas fuerzas
tiene que tener una reacción. Eh, Veamos el ejemplo en la fuerza de gravitación universal. Aquí tenemos el objeto de estudio 2, es decir, él se siente atraído por la fuerza de gravedad, ¿cierto? Por el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2. O sea, esta es la fuerza que ejerce el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 y la dibujamos en azulito. Perfecto. Y establezco la dirección positiva en esta dirección, a lo largo de este eje. Y ese sería mi sistema, o sea, esta sería la fuerza que siente este objeto. Y no hay más, se acabó. Ahora vamos a estudiar el objeto 1. O sea, nos olvidamos, entre paréntesis, qué es lo que le está pasando al objeto 2. Miramos al objeto 2 como la fuente, ¿cierto? Que va a hacer que el objeto 1 se sienta atraído hacia 2. Por lo tanto, la fuerza la dibujamos en dirección contraria, igual magnitud, pero dirección diferente. Es decir, aquí esta fuerza, si la notamos, sería la fuerza que ejerce el cuerpo 2 sobre el 1. Ahora, pensando de vuelta en el objeto 1, ¿cómo escribimos eso con la ley de acción y reacción? Bueno, quiere decir que F1 tiene que ser igual a menos F21. ¿Ok? Entonces aquí tengo la tercera acción, o sea, la tercera ley de Newton, acción y reacción, que también funciona para objetos que sufren, no sufren, no se dice así, para objetos que actúan a distancia, o sea, son fuerzas de campo. Entonces tampoco tenemos fuerza aislada, porque uno podría pensar, bueno, aquí estoy encerrando esto nomás y aparece esta fuerza, pero no aparece de la nada. Nace porque hay otro objeto ahí que está haciendo que estas cosas se atraigan. Entonces vamos a dar un pequeño recrédito de 5 minutitos más o menos por hoy. Y nos volvemos a juntar para que empecemos a conversar también ahora de cosas que ya vamos a empezar a calcular. Entonces 5 a 6 7 a ver. Ya demos 10 minutitos. Son las 10:37, no, 10:38, a las 10:48 nos juntamos nuevamente. Y ahí voy a hacer, mientras tanto piensen, si es que hay alguna pregunta, duda, y me consultan. Nos vemos en 10 minutos.
Ya, chiquillas, chiquillos, ¿están por ahí o no? Sí, Vale. Sí, profe. Ya, continuemos entonces. Hasta el momento entonces tenemos la ley de la inercia, que es la resistencia de los cuerpos al movimiento. En resumen, bien resumido. La segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas, o fuerza total, o fuerza neta, igual a la masa por la aceleración. Y la tercera ley de Newton, acción y reacción. Entonces vamos a hablar ahora de los pares de acción y reacción. ¿Cómo vamos a funcionar? Lo que queremos estudiar es las fuerzas que están actuando sobre el televisor. Entonces nuestro sistema o nuestro objeto de estudio es el televisor. Vamos a imaginar entonces por un instante que la mesa no está. Entonces tengo el televisor y bueno, la Tierra, por supuesto. Entonces el televisor tiene una cierta masa, la Tierra tiene una cierta masa, por lo tanto va a haber un par de acción y reacción a distancia, ¿cierto? La Tierra atrae al televisor, este vectorcito azulito que está aquí, ¿se ve el cursor blanco con el que estoy indicando? Sí, Sí, profe. sí, profe. Esa es la fuerza de gravedad, ¿cierto? Donde me dice que el televisor está siendo atraído por la Tierra. Y a su vez, la reacción es para el televisor, porque recuerden el objeto de estudio del televisor, así que esta es la fuerza de acción. Y la reacción sería, ¿cierto? Que la Tierra se siente atraída por el televisor, sería este Fg', o sea, Fg sería igual a menos Fg'. Y como lo que nos interesa es el objeto televisor, entonces tomamos en cuenta solamente la fuerza de acción, o sea, la fuerza de gravedad, este que está aquí, que es equivalente, de aquí en adelante, ¿cierto? La vamos a poner como la fuerza peso, o sea, mg, m por g. Ahora, de la imaginación, volvemos a poner la mesa ahí. Paréntesis, si estudiáramos la mesa, ocurriría lo mismo con la mesa. La mesa tendría una fuerza de F sub g y la Tierra por el otro lado F g', pero no nos interesa la mesa, el estudio es el televisor. Entonces hacemos aparecer la mesa y hay una superficie de contacto, la mesa con el televisor o el televisor con la mesa. Por lo tanto, como es de contacto, aparece la fuerza de acción y reacción, pero ahora visto como una fuerza de contacto. Es decir, la fuerza que ejerce la mesa sobre el televisor sería esta que está dibujada aquí hacia arriba como como n vector. Y es perpendicular a la superficie de contacto. Por otro lado, el televisor ejerce una fuerza sobre la mesa, que sería este n', o sea, el par acción y reacción sería la fuerza de la mesa sobre el televisor igual a menos la fuerza del televisor sobre la mesa. Y como el estudio es sobre el sistema televisor, lo que nos interesa es la fuerza de acción, o sea, la fuerza que ejerce la mesa sobre el televisor. Por lo tanto, nos quedamos con la normal que vamos a llamar, que es perpendicular a la superficie de contacto. Entonces sobre el televisor están actuando dos fuerzas, y no son dos fuerzas cualquiera, son dos fuerzas que llamamos fuerzas externas, porque uno es la atracción de la Tierra sobre la mesa, y la otra, sobre el televisor, y la otra es la fuerza que está ejerciendo la mesa sobre el televisor. Entonces son fuerzas externas. Por lo tanto, con ella nos quedamos. Este televisor aquí tiene dos fuerzas, o están actuando sobre él dos fuerzas externas, la normal y la fuerza de gravedad, o que vamos a llamar peso en este caso. Cualquiera de los dos términos en realidad está bien. Aquí sigue explicando lo mismo, así que no lo voy a repetir, ahí está escrito. Ahí está escrito. El mismo análisis que hicimos, pero aquí un poco como por slide, ¿cierto? Explicando cada cosita. Tenemos que hacer algunos supuestos para poder estudiar, o sea, igual que los casos ideales que nosotros habíamos visto en cinemática, acá también partimos primero con casos ideales y cosas sencillas. Primero, los objetos se van a seguir comportando como partículas newtonianas, es decir, el televisor se va a reducir a un punto con masa. Vamos a ignorar los movimientos de rotación, por ejemplo, si el televisor estuviese rotando, es medio difícil imaginárselo, pero si estuviese rotando, no nos interesa. Nos interesa solamente si el objeto va a permanecer en estado de reposo
o se va a mover en alguna dirección, o sea, si permanece en equilibrio o no. Y eso se llama equilibrio traslacional, o sea, nos interesan traslaciones, no rotaciones. Ahora puede que el televisor yo lo lacé con un lazo, ¿cierto? Y lo tire en alguna dirección. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con la masa de la cuerda que estoy utilizando para que aparezca esta fuerza? Si lo empujo o lo tiro para algún lado. Bueno, vamos a quedar de acuerdo que esas masas de las cuerdas o los cables, vamos a considerarlo de masas despreciables. O sea, prácticamente cero, o digámoslo de lleno, para nosotros va a ser cero. Representando ese cero que es masa despreciable. Y que la cuerda no se va a estirar ni se va a encoger, o sea, tampoco estamos tomando efectos para la cuerda de elasticidad. Y una vez más, ¿cuáles son las fuerzas que nos interesan? Solo las fuerzas que actúan sobre el objeto, o sea, fuerzas de contacto, perdón, fuerzas de acción, es decir, fuerzas externas. No estamos tomando en cuenta las fuerzas de reacción. Para nuestro objeto televisor, si nos cambiamos a otro sistema, por ejemplo, si nos pusiésemos estudiar el televisor con la Tierra y el objeto Tierra sería el de interés, entonces para él la reacción que era para la televisión pasa a ser la fuerza de acción para la Tierra. Entonces se intercambian los roles. Todo depende del objeto que estoy estudiando, sobre quién estoy fijando las fuerzas externas que quiero estudiar, sobre quién se aplican las fuerzas. Bueno, para poder describirlo entonces, y esto describirlo de forma algebraica y hacer calculitos, vamos a tener que hacer una cosa que se llama diagrama de cuerpo libre, que no es otra cosa que elegir un sistema de coordenadas para poder trasladar allí, ¿cierto?, al origen de ese sistema coordenado, los vectores fuerza, estos que estamos mencionando, y ahí hacer el estudio vectorial del asunto y sacar las ecuaciones que van a regir o las ecuaciones que nos van a dar nuestro sistema de ecuaciones para poder solucionar seguramente algunas de las variables que van a quedar como incógnitas. Es súper importante hacer esos diagramas diagramas de cuerpo libre, por muy trivial que puedan ser, porque eso puede llevar a conclusiones erradas y echa a perder por completo el ejercicio y las conclusiones. Puede que si nos equivocamos en escribir una ecuación, sea fácil corregir lo que escribimos, pero que nos equivoquemos en dibujar el diagrama de cuerpo libre, es decir, el sistema coordenado donde vamos a poner los vectores, y más encima nos equivocamos en poner los vectores o no situamos bien el diagrama de cuerpo libre y después volvemos a escribir las ecuaciones mal con los signos, al final puede ser que el televisor, en vez de escribirlo en su estado de reposo, nos aparezca que el televisor está flotando en el aire, cosa totalmente irrisoria. Entonces veamos nuestro primer ejemplo como análisis de fuerzas y diagramas de cuerpo libre. Aquí no está dibujado el diagrama de cuerpo libre como lo vamos a ver un poquito más adelante, porque aquí el ejemplo es situar cuáles son las fuerzas externas que están actuando sobre el objeto, como lo visualizamos en una primera etapa, sin pensar, ¿cierto?, que este cajón después lo vamos a reducir un punto y que ese punto lo vamos a llevar al origen de nuestro sistema coordenado, y ahí sobre ese sistema coordenado vamos a dibujar las fuerzas. Entonces aquí tenemos el objeto. Definimos el sistema coordenado, o sea, los positivos van hacia la derecha y los positivos van hacia arriba. Entonces, ¿cuáles son? Y este es un cajoncito que está sobre el suelo y está siendo tirado por una cuerda hacia la derecha. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este objeto? Fuerzas externas. Entonces, la primera fuerza es la fuerza de gravedad, que nosotros vamos a llamar fuerza peso, o sea, sería el peso del objeto, que siempre apunta radialmente hacia el centro de la Tierra. Eso ya lo discutimos anteriormente. Así que ahí sería 1, y se dibuja aquí en el centro, entre comillas, centro geométrico del objeto. Pero como es bidimensional, solamente lo estamos viendo en una carita. Ahora vamos a ver que eso da lo mismo porque vamos a reducir el cajón a un punto. Así que da lo mismo ahí donde lo dibuje, pero está representando eso.
Después acá está representando este vector n la normal, es decir, está representando la superficie de contacto, o sea que este vector es perpendicular a la superficie de contacto del cajón con el suelo, o sea, la fuerza que ejerce el suelo sobre el cajón, n, también. Entonces por eso la dibujan aquí abajito, porque ahí queda explícito en el dibujo, ¿cierto? Que estoy considerando el suelo. Porque también podría haber puesto un techo aquí arriba apretando la caja y ahí habríamos tenido que dibujar la normal que ejerce el techo sobre la caja, o sea, un vector normal hacia abajo. Y lo habríamos tenido que designar con otra letra. Entonces aquí, Profe, dime. ¿ese vector no es lo mismo que el FG' o son vectores distintos? Bueno, gracias por la pregunta, son vectores distintos, pertenecen a pares de acción y reacción distintos. Fíjate que en este dibujo, ¿cierto? El par acción y reacción es televisor tierra, tierra televisor, y el normal es acción mesa sobre televisor, reacción televisor sobre mesa. Para el televisor, las acciones son la normal esta y el peso este que está aquí, que pertenecen a cuerpos diferentes para su análisis de acción y reacción. Entonces, tu pregunta es muy buena porque a veces uno dice, ah, bueno, este es el par acción y reacción, la normal y la fuerza. No, no es así. No es eso. La normal es la acción de la reacción que tiene el cuerpo, en este caso el cajón, sobre el suelo. Y la fuerza esta de gravedad es la acción de la reacción de la Tierra sobre el cajón. Bien, y finalmente tenemos esta fuerza que la dibujamos. Obviamente, recuerden que el largo del vector representa la magnitud de la fuerza. Obviamente que si una fuerza muy grande, también se entiende que no podemos dibujar una flecha más grande que el tamaño de la pantalla. Entonces también son más o menos pictóricas. La cosa que me está diciendo que hacia allá hay una fuerza. Estoy tratando de empujar hacia allá. O podría ser una mano que está empujando desde la izquierda hacia la derecha. También sería el mismo vector. Depende del problema que estemos, el enunciado del problema. Entonces hay tres fuerzas externas actuando sobre el cajoncito. Y estas tres fuerzas las vamos a tener que llevar entonces al origen de nuestro, aparte de este dibujo, hacer otro dibujo donde hay que dibujar el diagrama cuerpo libre, o sea, el sistema XY, y en su origen situamos el objeto, caja, como un punto, y ahí dibujamos el peso, la tensión, la normal. Y hay que descomponerlos a lo largo del eje X y eje Y, y ahí depende lo que nos van a preguntar. Pero eso, por ahora me interesa esta imagen pictórica, después vamos a ir haciendo ejercicios y va a ir quedando más claro la parte algebraica. Eh, de nuevo, ahí está escrito lo que he dicho, así que queda como apunte. Esta es la parte del procedimiento, no sé cómo decirlo, mental que hay que hacer o el consejo de la receta que hay que seguir para poder llevar a cabo o asegurarnos por, por un poco, ¿cierto?, de que no nos equivoquemos mientras vamos haciendo el ejercicio. Entonces, lo primero hay que leer el problema al menos una vez, ¿cierto? Uno comete muchas veces el error de leer el problema y tirarse a calcular al tiro. No, hay que leerlo, ver qué datos me están dando, cómo lo interpreto, entiendo lo que me están preguntando, las comas, los puntos, etcétera, etcétera. Ahora, el problema es que el que escribe el problema puede olvidarse de haber puesto un punto, una coma o haber escrito algo mal, entonces ese ya no es problema de usted, sino que del que escribió el problema. En este caso, el profesor. Después hay que hacer el dibujo del sistema, que es el parecido al que mostramos de la cajita, sobre el mismo objeto. Identificar las fuerzas, por supuesto, que están actuando sobre él, las fuerzas externas. Darles nombre, rotularlas bien, ocupar la misma letra puede ser, pero darle un subíndice distinto para saber que son cosas distintas, ¿sí? Si le ponemos a todo fuerza, después no vamos a saber a qué pertenece cada cosa, o sea, si a una fuerza normal, a una fuerza peso o a una fuerza de tensión. Después hay que dibujar el diagrama de cuerpo libre, que es el que no está dibujado adecuadamente todavía, pero ya lo vamos a ver.
Y luego que uno tiene listo eso, tiene la mitad del problema resuelto. O esbozado, mejor dicho. Porque a partir del diagrama de cuerpo libre, uno tiene que ahora escribir para cada eje, ¿cierto?, la segunda ley de Newton. Para las componentes X y componente Y. O sea, la sumatoria de la fuerza a lo largo del eje X tiene que ser igual a la masa por la aceleración a lo largo del eje X. Y ahí va a salir, entonces tengo que ver las componentes que están a lo largo del eje X, de las fuerzas. Y después hago lo mismo, pero para el eje Y. Sumatoria de fuerza a lo largo del eje Y componentes igual a la masa por la aceleración en Y componente. Entonces ver todas las componentes que están a lo largo del eje Y. Y de ahí resolver, obviamente, las variables desconocidas que tenga el problema, que seguramente son las por las cuales nos van a preguntar. Entonces ahora veamos algo que mencionamos antes, que es cómo vamos a considerar el equilibrio. En este caso estamos hablando de equilibrio traslacional, recuerden. Se dice que un objeto en reposo o en movimiento con velocidad constante está en equilibrio. Significa que yo tomo la segunda ley de Newton y la sumatoria de las fuerzas, como tiene que ser igual a la masa por la aceleración, la masa es distinta de cero, entonces ¿qué es lo que va a ser cero? La aceleración, ¿cierto? ¿Cuáles son los casos en que yo puedo tener aceleración cero? En que el objeto esté en reposo, no se mueve, por lo tanto su velocidad inicial cero es igual a su velocidad final cero, y no se mueve, o sea la aceleración es cero. Por lo tanto, el lado derecho de la segunda ley de Newton me queda cero, sumatoria de fuerza igual cero. El objeto no se mueve, reposo. O perdón, equilibrio. ¿Cuál es la otra situación que puede ocurrir? Que también se va a llamar equilibrio. Puede que el objeto se esté moviendo a lo largo de una línea, ¿cierto?, con velocidad constante. Por lo tanto, la velocidad inicial en un cierto tiempo es igual a la velocidad final en cierto tiempo, en un tiempo posterior. Si yo hago la velocidad media, hablemos de velocidad media, sería velocidad final menos velocidad inicial, que es la misma, dividido en el intervalo de tiempo, me da aceleración cero. De nuevo, tengo que la sumatoria de la fuerza entonces va a ser igual a cero. A pesar de que el cuerpo se está moviendo con una velocidad constante, él está en equilibrio, ¿ya? Y se denota matemáticamente como la ecuacioncita que está aquí abajo. Y este cero no es un cero cualquiera, es un cero que está en negrita, por lo tanto representa un vector, pero aquí yo voy a aprovechar para ponerle el carácter vectorial. Yo dibujo los vectores cero así, o como un cerito con una rayita al medio, ¿cierto? Y la flechita arriba. Eso quiere decir que tenemos la sumatoria de fuerzas igual a la sumatoria de fuerza a lo largo del eje X, o sea, las componentes a lo largo del eje X más las componentes, la sumatoria de las componentes a lo largo del eje Y. Y el vector nulo, que sería 0 a lo largo del eje Y, componente 0 a lo largo del eje J. Ahora, este 0, ¿de dónde viene? Viene de la masa por la aceleración. O sea, la aceleración aquí sería masa por aceleración en X en Y más aceleración en Y en J. ¿Y qué es lo que nosotros estudiamos? Son componentes, o sea, las componentes a lo largo del eje X y las componentes a lo largo del eje Y. Eso es para no estar trabajando a cada rato escribiendo el vector completo, también se podría hacer. Pero queda más bonito, o por lo menos menos engorroso, trabajar las ecuaciones, ¿cierto? Si las escribimos separadamente por componentes. Va a ser más claro el sistema de ecuaciones. Aquí están, ¿ven? En dos dimensiones tengo, entonces para el equilibrio, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser 0 a lo largo del eje X, y la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje Y tendría que ser 0 igual. Si tuviésemos tres dimensiones, claro, habría que agregar sumatoria de fuerza a lo largo del eje Z igual 0. Veamos nuestro primer ejemplo. Esto creo que hay uno parecido en la guía, si no igual. Pero aquí lo que me interesa es hacer el análisis de cómo vamos a llegar hasta el diagrama de cuerpo libre. Entonces, la situación es el dibujo de la izquierda. Y el problema, si mal no recuerdo, es encontrar cuánto valen las magnitudes de las tensiones de los cables. Entonces, para eso, fíjense que el cable se une aquí en este punto, que no es material, pero es el punto clave para poder resolver parte del ejercicio. En este punto se junta la fuerza y por lo tanto esto está en equilibrio aquí, no se mueve para ninguna parte. Por lo menos eso es lo que me va a dictar el problema. Y
Y este tercer cable aquí está sujetando un semáforo. Y el semáforo tampoco se mueve, así que el sistema completo, punto, si ustedes quieren, coloquialmente, entre comillas, nuestro sistema punto y nuestro sistema semáforo son cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Dos diagramas de cuerpo libre. Vamos a partir con el diagrama de cuerpo libre para las tensiones o para nuestro sistema punto. Entonces, el punto, ¿qué hacemos con el punto? Lo llevamos a nuestro sistema de referencia XY y lo ponemos en el origen. Entonces, esta cuerda está ejerciendo una tensión sobre el punto acá porque está colgado de la pared. Recuerden, estamos analizando solamente el sistema punto, por lo tanto va a sentir que hay un tirón, una fuerza en la dirección hacia el punto que está en la pared. Ahora, la pared va a tener una tensión dibujada hacia acá, pero eso no importa. Entonces tenemos nuestro primer dibujo de vector, la tensión, fuerza, que es una fuerza, ¿cierto? En esa dirección, que está dibujado aquí. Y tiene un cierto ángulo respecto de una horizontal que dibujamos acá, que correspondería al eje X. Y lo mismo para la tensión 2. Tú hacia acá, así que la tensión, la fuerza tensión va hacia allá y dado cierto ángulo. Esto no es que se nos haya ocurrido a nosotros y ponemos aquí y medimos. Podríamos hacerlo experimentalmente, pero el problema seguramente en el enunciado dice eso. Por eso dibujamos esto. Y finalmente la tensión que es la que va hacia abajo, la fuerza de tensión que va con el semáforo, este que está acá. Ahí tenemos nuestro primer diagrama cuerpo libre. Entonces aquí tenemos tres incógnitas, pues. No podemos resolver el problema. Tendríamos la tensión aquí en 3, tendríamos la descomposición para la tensión 2, que serían la fuerza a lo largo del eje X, componente a lo largo del eje X, el eje Y, perdón, digo, y también para el otro. Entonces vamos al semáforo, diagrama cuerpo libre para el semáforo. Se puede reducir a un punto, aquí dejaron el dibujo, no sé por qué, pero se reduce a un punto el semáforo situado en un sistema de referencia Y hacia arriba, X hacia la derecha. Vemos que no hay fuerza hacia X positivo o negativo, así que mejor. Solamente tenemos fuerza a lo largo del eje Y. ¿Y qué fuerzas están actuando sobre el semáforo? Bueno, la tensión que tira el semáforo hacia arriba por la cuerdita, ¿cierto? Está como colgando, entonces la tensión es hacia arriba. Tensión 3. Y tensión 3, fíjense que es misma la otra tensión 3 porque es el mismo cable. ¿eh? Entonces es la misma tensión, solo que en dirección contraria. Entonces, el semáforo también tiene una masa, por lo tanto aquí hay una fuerza peso o la fuerza de gravedad, ¿cierto? Llamémosla fuerza peso más adelante porque en general vamos a tratarlo así, equivalentemente. No es lo mismo, pero la fuerza peso sería la masa por la aceleración de gravedad y se dibuja hacia abajo. Si hacemos el análisis de la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y sería tensión 3, ¿cierto? Menos, porque definimos los positivos hacia arriba, menos mg o menos f sub g, magnitud, igual a 0. Sumatoria de fuerza igual a 0. Queremos equilibrio. Así que sería T sub 3 magnitud menos F sub G magnitud. O sea, la tensión 3, si pasamos sumando el F menos F sub G a la derecha, sería que la tensión 3 nos queda como F sub G magnitud. O sea, la tensión 3 en realidad es la masa por la aceleración. Así que ahí tendríamos ya resuelto cuánto vale T3. Y como tenemos Profe, eso, dime. ¿puede explicar eso de nuevo? No entendí bien eso de cómo hizo la sumatoria y esas cosas. No lo hice explícito, pero lo voy a hacer ahora porque después lo vamos a ver en un ejercicio. Entonces, la idea era que quedara como el análisis del diagrama cuerpo libre, pero hagamos. Aquí no tenemos fuerza a lo largo del eje X. Por lo tanto, tenemos sumatoria de fuerza solamente a lo largo del eje Y. Sumatoria de fuerza a lo largo del eje Y, que es masa por aceleración en Y. Pero nos están pidiendo que, o el ejercicio dice, o el ejemplo dice que esto está en equilibrio, o sea, la aceleración es 0. Por lo tanto, esto igual a 0. Componente a lo largo del eje Y. ¿Qué fuerzas están a lo largo del eje Y? La tensión 3, ¿cierto? Pero aquí estamos escribiendo componente, entonces sería la magnitud de 3. ¿Y hacia qué dirección apunta? Hacia los positivos, así que queda como T3, ¿no? Y la otra es esta que está acá, que sería la magnitud de la fuerza peso, o anotada ahí como F sub G, pero apunta en qué dirección, hacia los negativos. Recuerden que son vectores. Entonces la magnitud aquí queda como T3 menos FG, igual a 0.
Y eso es lo que puse acá finalmente. Profe, Cuénteme. la fuerza de gravedad se supone que por la tercera ley de Newton está siendo devuelta por la fuerza T3. No, no, otra vez. Esa es una confusión que hay que evitar. El par. Una cosa es el par acción y reacción, que sería, obviamente, el semáforo está siendo influenciado por la atracción de la Tierra. O sea, la fuerza peso sería este F sub g, que representa la fuerza de gravedad, que representa cómo la Tierra atrae al semáforo, ¿cierto? Por lo tanto, el semáforo para él, esa es la acción. Y la acción y la reacción sería la fuerza que siente la Tierra al ser atraída por el semáforo. Ahí está el para acción y reacción. Entonces, como estamos analizando el semáforo, tenemos que quedarnos solamente con la fuerza de acción, que es la fuerza externa F sub g, esta que está aquí. La tensión es la fuerza que está ejerciendo el cable sobre el semáforo, ¿sí? Y la reacción sería la fuerza que ejercería el semáforo sobre el cable, que no está dibujado acá, que habría que dibujarlo así. T3. T3', ponte tú. Ese sería el par acción y reacción. ¿Cuál es la acción? Esta que está acá. O sea, esa equivale a la fuerza externa sobre el semáforo. Por lo tanto, la de reacción, esa no nos interesa dibujarla acá. Solo nos quedamos con las fuerzas externas que equivalen a considerar las acciones sobre el objeto. ¿Ya? No es que la T3 sea la acción o la reacción de F sub G. No es así. Entonces, cuando nosotros tengamos que hacer los diagramas, no tenemos que hacer la fuerza de para reacción, o sea, como la No, que se devuelve. no. Porque estoy analizando el objeto, en este caso el semáforo. Ya. Y de Por eso, acuerdo a él, hago la situación, po. De acuerdo al objeto que estoy estudiando, hago la situación, ¿sí? Por ejemplo, si el objeto yo lo cambio ahora y en la Tierra la que quiero analizar, doy vuelta a los roles. O sea, para la Tierra, la acción sería la fuerza que ejerce el semáforo sobre la Tierra y la reacción sería esta que estamos dibujando nosotros. O sea, para la Tierra no interesaría este F sub G, sino que interesaría el otro, el F sub G'. Entonces depende primero del sistema que estoy analizando, semáforo. Después las acciones externas, las fuerzas externas que están actuando sobre el semáforo que corresponden a las acciones de pares, acción y reacción de otras fuerzas. Bien, Profe, dígame, ¿por qué queda T3 menos FG igual a 0? porque hicimos el análisis aquí de las componentes a lo largo del eje Y. Recuerda que es un vector F igual M por A, pero esto vectorialmente es sumatoria de fuerza a lo largo del eje X y componente de fuerza a lo largo del eje Y, que creo que lo escribí acá. Ahí, ¿viste? Tengo el vector fuerza y tengo mi vector M por A. Pero nosotros trabajamos con las componentes, no con estas que están aquí. Y las escribimos así. Componente a lo largo del eje X, componente a lo largo del eje Y. Si tú te fijas, aquí en el sistema semáforo no hay componente a lo largo del eje X, y que esta no entrega ninguna información, pero sí esta que está acá. Y en particular, como está en equilibrio, la sub I vale 0, por eso queda en equilibrio. Ahora, ¿cuáles son las componentes que están a lo largo del eje Y? T3. Vector T3 apunta hacia positivo, así que el largo del vector queda T3. En la dirección contraria apunta el F sub G. Tiene largo F sub G, magnitud, pero apunta a los negativos, así que es negativo. Igual a 0. Si yo paso sumando, me queda FG. Repasen vectores, es súper importante. Si no, les aseguro que no va a funcionar el asunto. Aquí no hay cómo sacarle el kit de los vectores. Porque fíjate que yo expliqué este que tiene componente a lo largo del eje Y nomás. Acá, fíjate en el de la derecha, vamos a tener tres vectores. El T3, que también va a quedar solamente con su componente a lo largo del eje Y. Pero arriba tengo T2, tengo que descomponerlo a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Y el otro igual, componente a lo largo del eje X y el eje Y. Después tengo que considerar las componentes a lo largo del eje X, escribirlo, componentes a lo largo del eje Y, escribirlo. Eso lo vamos a hacer con calma en un ejercicio. De hecho, el mismo yo creo, pero de la guía. Ya. Y para terminar, con esto,
casi terminamos con esto. Quiero decir, tendríamos la materia completa de esto. Bueno, me queda más que decir de acá, así que yo creo que eso lo ocuparíamos en parte la próxima clase y a la otra semana. Ahí partiríamos aquí, porque me quedan 2 minutos, pero voy a tratar de decir algo. Tenemos un plano inclinado. Si se fijan, cuando estábamos haciendo el análisis de cuerpo libre, estábamos eligiendo un sistema coordenado así como este. Entonces, uno puede ir y ponerlo aquí. X, Y. Y aquí está el objeto, lo dibujo como un puntito, que es el trineo que está ahí. Y dibujar sobre él las fuerzas que están dibujadas en azul oscuro, que es la normal. Y fíjense que ahí me dicen, pero profe, ¿está inclinada la normal? No es que esté inclinada. Recuerden que la normal la definimos como perpendicular a la superficie de contacto. Y la superficie de contacto está inclinada, así que el vector normal sale perpendicular a esa superficie. Que según el sistema coordenado que yo use, aquí habría un ángulo. Así que puedo decir, claro, está inclinado. Pero el asunto que lo pueden hacer en la casa, que con este sistema que está aquí, como el que usamos siempre, la descomposición de vectores va a ser mayor. O sea, si tengo más vectores con distintas direcciones, va a ser más trabajo que si quedamos de acuerdo que para superficie inclinada elegimos el sistema coordenado, el eje X paralelo a la superficie. Entonces nos queda este sistema. Y ahí fíjate que la normal sigue siendo perpendicular a la superficie, pero ya no tiene este angulito, o sea, ese ya no lo tengo que descomponer a lo largo del eje Y y X, poner X', X', sino que está solamente a lo largo del eje Y. Y el de la tensión también está solamente a lo largo del eje X. Acá habría quedado con un ángulo, habría tenido que descomponerlo a lo largo del eje X y el eje Y'. Bueno, no todo es ideal. El peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra, así que el objeto tiene este vector que tiene una inclinación, que en el caso del Y', ese sería el único vector que quedaría a lo largo de un eje. Entonces aquí tengo dos vectores que descomponer en este sistema X', Y', y en el sistema XY solamente tengo uno, o sea, menos trabajo. También tenemos que ser astutos un poco en tratar de elegir el sistema de referencia adecuado. Ahora, usted me preguntará, pero ¿voy a obtener resultados diferentes? No, va a obtener exactamente los mismos resultados, solamente que en uno, en un sistema X', Y', y en el otro X', o sea, X sin primas y sin primas. Eso. Después viene aplicaciones, o sea, diferentes tipos de ejercicios. Y bueno, la próxima clase vamos a ver un poquito, vamos a hablar de esto que se llama la máquina de Hapgood. Y después tenemos que hacer aparecer la fricción, que por la hora ya no alcanzo a conversarle un poco, no les quiero quitar más tiempo, pero les quiero mostrar que esto es lo que nos queda y de ahí solamente ejercicio. Y de nuevo, o sea, analizamos el plano inclinado, pero ahora ya no idealmente. A eso se me olvidó, en el plano inclinado que estábamos viendo antes no había fricción, o sea, era ideal. Pero ahora vamos acercándolo a la realidad, ¿cierto? Sobre un plano inclinado hay fricción. Bueno, en el piso igual, aunque esté plano igual hay fricción. Entonces hacemos aparecer la fuerza de fricción, que va a hacer que las ecuaciones, los resultados y todo sea más próximo a lo que es la realidad. Y después combinación de objetos, ¿cierto? Que están unidos por la tensión. Ahí también tenemos que detenernos un poco, porque la tensión aquí se reparte o es la misma, a pesar de que el cable esté doblado acá, ¿ya? Y después hablar un poco de mezcla de ley de Newton con movimiento circular, que esto conceptualmente no es fácil de asimilar a la primera, así que aquí nos vamos a ir con cuidado, más bien con ejemplos, que mostrar aquí con la PPT que están los puros resultados. Eso, chiquillos.